Buenos días. Saskia, vente. ¿Aquí? ¿Quién más nos falta? Pues yo menciono a Muy bien. más compañeros. Zoé. Ya se incorpora el senador Zoé Robledo también ahorita. Ya viene. Buenos días a todas y a todos ustedes. Les queremos informar que el Senado de la República ha tenido una preocupación permanente en los derechos, relacionados con los derechos de niñas y niños. Nos importa mucho destacar que ninguna niña, ningún niño sea discriminado por ninguna condición, ninguna situación, y la diversidad de problemas que sufren las niñas y los niños en nuestro país nos lleva en muchas ocasiones a tener que particularizar en algunas situaciones concretas. Es conocido por todos ustedes el gran debate que dimos para tener una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes a partir de la iniciativa preferente que presentó el presidente Peña, que esta ley integró a 6 comisiones en el Senado de la República y la Cámara de Diputados hizo lo propio y hoy es una ley vigente. Sin embargo, hay organizaciones que trabajan de manera particular en algunos problemas, algunas situaciones que son muy delicadas, que a veces por la misma situación en cómo se dan, se encuentran invisibilizados. Y entonces tenemos que atenderles, tenemos que escucharles en toda su expertise, y ese es el caso de la organización Reinserta a un Mexicano, que dirige Saskia Niño de Rivera, que les debo decir, trabaja con mucho ahínco para que se les reconozcan plenamente los derechos de las niñas y los niños, hijos e hijas de madres que se encuentran privadas de su libertad porque están cumpliendo una sanción punitiva por haber cometido alguna infracción a las leyes penales. Ese es el caso de lo que nos reúne hoy con ustedes, porque necesitamos lograr que en el Senado de la República las comisiones dictaminemos rápido una iniciativa que presentamos diversas senadoras y senadores, y ahorita les voy a dar la palabra a ellos, y al senador Robledo y a la senadora Cristina Díaz, porque esta iniciativa pretende visibilizar en la ley de manera particular la situación de las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en los centros de privación de libertad. Vamos a presentar el próximo martes un anuario sensacional que ahorita va a hablar Saskia de él, que se dieron a la tarea en este anuario de hacer entrevistas a niñas y niños para conocer de manera puntual cómo viven y sobre todo destacar cuáles son los problemas que están afectando a sus derechos de estas niñas y los niños. Tenemos una obligación de revisar, por lo tanto, la ley para que tengamos posibilidades de atender este reclamo que nos hacen las organizaciones, pero también para que garanticemos que ninguna niña, ningún niño pueda estar privado de sus derechos, aun cuando sus madres estén pugnando una sanción punitiva. Finalmente les digo que también tiene que ver este asunto, además de la ley de derechos de la niñez, también tiene que ver con otra discusión muy importante que estamos dando 4 comisiones en el Senado de la República. La comisión que preside la senadora Cristina Díaz, que es la Comisión de Gobernación, la Comisión de Justicia que preside el senador Yunes, la Comisión de Estudios Legislativos que preside la senadora Graciela Ortiz y la Comisión de Derechos Humanos que yo me honro en presidir. La ley de ejecución penal que está pendiente, que tiene que ser una sola ley que norme cómo deben funcionar los centros de privación de libertad federales y locales en el país, siempre cumpliendo con los estándares más altos que nos exigen los tratados internacionales, pero también que nos exige la Constitución. Tenemos que transitar
hacia un sistema de reinserción social y de manera muy importante hemos visibilizado en esta ley la situación en la que se encuentran, además de las mujeres privadas de su libertad, también las mujeres que son madres. Por desgracia, no hay un solo hombre que esté privado de su libertad cumpliendo una sanción punitiva que se encargue de sus hijas e hijos. Siempre en nuestro país encontraremos que las únicas que se encargan de las niñas y los niños pequeñitos son las mujeres que están privadas de su libertad, es decir, sus madres. Por lo tanto, en esta ley estamos trabajando para atender de manera debida y especializada la situación de las mujeres que son madres. Y en ese sentido llevamos un avance muy importante para determinar que la edad hasta 3 años sea la que se delimite para que las niñas y los niños, sea un reclusorio de cualquier tipo, no rebasen esa edad en los centros de privación. Hay mucha discrecionalidad. Bueno, ustedes saben que aquí en Santa Marta están hasta los 6, pero ahorita vamos a ver o escuchar a Saskia porque es importante tomar en consideración la edad. Le doy la palabra a la senadora Cristina Díaz para que complemente esta información. El próximo 1 de diciembre vamos a presentar este anuario aquí en el Senado y por supuesto les invitamos a todos y a todos ustedes. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes su presencia y sin duda es un tema muy importante, como lo ha mencionado nuestra amiga la senadora Angélica de la Peña. Quiero agradecer porque a través de la sociedad civil es como nosotros nos sensibilizamos y formamos y elaboramos nuestra agenda. Sin duda, quiero agradecer a Saskia Niño de Rivera, que encabeza la organización Reinserta, que gracias a sus observaciones y a sus opiniones nos puso en la agenda un tema muy importante, que es la visibilidad de las niñas y de los niños que conviven con sus madres, que están en estos momentos cumpliendo con una disposición de una pena. Quiero también reconocer que esta iniciativa que se presentó en días anteriores fue acompañada por mis compañeras, además de Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de Lilia Merodio, de Diva Gastelum, de Anabela Costa, Leticia Herrera, Isel Ríos, María Elena Barrera, y agradezco también muchísimo la participación de esta iniciativa de nuestro amigo el senador Zoé Robledo, y esta iniciativa pretende hacer una reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Ello está derivado del grave riesgo que tienen los niños que nacen y viven con sus madres en reclusión, y estos niños, a quienes se les conoce como invisibles, están expuestos a condiciones de violencia, inseguridad e insalubridad. Esta iniciativa es para que se reconozca a estos niños como un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere una especial vigilancia y protección por parte del Estado y sobre todo asegurar su correcto desarrollo. No queremos que haya más niñas y niños invisibles y subrayamos que para la integración de esta iniciativa, la sociedad a través de Reinserta tuvo un papel, y lo subrayo, preponderante. Incluso quiero recordar que ya habíamos presentado un punto de acuerdo sobre este tema y en todo momento Reinserta ha trabajado de la mano con los senadores que estamos suscribiendo esta iniciativa. Cuando Saskia se acercó a nosotros para el anuario de los niños invisibles, sabíamos que teníamos que hacer más que solo poner en evidencia esta situación, que teníamos que buscar cómo encontrar un remedio y debemos, en primer lugar, y ese es el propósito de esta iniciativa, garantizar el ejercicio, el respeto, la protección y promoción de los derechos de las niñas y niños en todo el país. Necesitamos que tengan cubiertas sus necesidades básicas, que crezcan en un ambiente con estructura, predictibilidad, seguridad, cuidado y con experiencias emocionales, conductuales, cognitivas y sociales
que puedan enriquecer su niñez. Este anuario que estará presentando Saskia en unos días más es muy sensible para quienes lo vemos, porque nos vamos a ubicar y vamos a sentir a ese niño cómo interpreta el mundo, el espacio donde está conviviendo, y eso lastima y duele mucho a los adultos que estamos acá y que vemos que estos pequeños crecen con sus madres y que pensaríamos nosotros como madres si ese es el mejor lugar porque están cerca de ella, pero sin duda tenemos que reconocer que estos niños están padeciendo y están sufriendo y están creciendo en un medio insensible y sin duda violento para ellos. Con estas modificaciones que planteamos, buscamos generar acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo pleno en concordancia con el principio de protección integral, el derecho de igualdad sustantiva y la tutela de los derechos que contiene la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Federal y los tratados internacionales. Por eso hoy estamos seguros que a estos niños no los podemos condenar desde su nacimiento a una grave desigualdad y a condiciones que no les van a permitir un desarrollo pleno como a otros niños mexicanos. Yo quisiera que antes de darle la palabra para que la cierre nuestro amigo el senador Zoe Robledo, nuestra amiga Saskia, que presenta esta iniciativa tan importante del anuario de hacer visibles a nuestros niños, pueda darnos unas palabras. Gracias. Por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto y antes de cualquier cosa quiero agradecer porque desde el momento que yo llegué con este proyecto, con esta causa aquí al Senado, no fue más que se me abrieran las puertas la senadora Angélica de la Peña, la senadora Cristina Díaz y el senador Zoe Robledo, como todos aquellos senadores que ya se mencionaron que se han sumado a esta causa, a Sofía también, la diputada que está aquí hoy, que nos acompaña, que ha presentado también esta causa desde la Cámara de Diputados. Es un tema muy delicado. En México tenemos, para dar un contexto, más de 377 niños que nacieron y viven hoy en prisión, como bien lo mencionó la senadora Angélica y Cristina. En Santa Marta están hasta los 6 años, pero hemos detectado penales como el de Guerrero, que hay niños de 12 años de edad. Sobra mencionar que en el 80% de los centros donde hay mujeres recluidas no cuentan con centros de desarrollo infantil, lo cual implica que los niños al salir de prisión, al salir por primera vez de centros de reclusión, entran a la sociedad, a las escuelas con un nivel muy bajo. El anuario que estaremos presentando el 1 de diciembre de la mano con los senadores aquí mismo en el Senado es un claro ejemplo del bajo desarrollo y de las necesidades básicas que tienen los niños que hoy nacen y viven en prisión. Hago un llamado y agradezco al Senado por abrirme las puertas y que hayan tomado esta causa como lo que es, como algo tan importante y que hayan actuado los senadores que tienen aquí enfrente de forma inmediata. Muchas gracias. Gracias, Saskia. Tiene la palabra el senador Zoe Robledo. Muchísimas gracias a las compañeras senadoras, a Saskia, a la diputada Sofía González, que también en la Cámara está haciendo un esfuerzo en este mismo tema. Itzel también, por supuesto, Itzel Ríos de la Mora, Angélica de la Peña, Cristina Díaz. Solamente quiero decir, porque creo que aquí ya están planteados los temas de nuestra intención, pero solo quiero decir que este es uno de los asuntos que nos hace reflexionar qué es lo importante y qué es lo urgente para los senadores, para el Congreso de la Unión en general. Por supuesto que en este proceso, haber escuchado a la sociedad civil, a Saskia, a la organización Reinserta, que puso el ojo en un tema que efectivamente era invisible. Como muchos otros asuntos de nuestro país que siguen permaneciendo en la oscuridad de los legisladores, del gobierno federal, de las políticas públicas, Reinserta alcanzó a ver lo que otros, incluidos nosotros, no estábamos viendo, que había una población de cerca de 377 niños en diferentes cárceles del país
que estaban viviendo una realidad que los iba a condenar quizá de por vida a ser mexicanos distintos al resto. Por eso es que este anuario es tan importante y reiterar la invitación a acudir a la presentación del mismo, porque es igualarlos, es darle la misma oportunidad que cualquier niño de cualquier escuela que junto con sus compañeros conforman una generación y van construyendo memorias, van construyendo recuerdos y en ese proceso van construyendo su vida misma y su identidad. Estos niños invisibles hoy son visibles en el Senado gracias a Reinserta y por supuesto gracias a la voluntad política de los senadores y también estoy seguro de los señores diputados. Es un libro verdaderamente conmovedor que recoge testimonios tan fuertes como un niño diciendo: esta persona está hablando afuera con sus amigos, están afuera del pasillo, están lejísimos, hasta México. Algo así para un niño mexicano no debería de ser una realidad jamás. Por eso es que nuestra intención, no solamente de haber hecho el libro, en el cual colaboraron las comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y también de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, sino ir un paso más y reformar lo que se tenga que hacer y respaldar esta iniciativa para que a la vez haya políticas públicas que atienda a esta población de pequeños y pequeñas que hoy viven desafortunadamente esta triste realidad. De verdad, felicidades Saskia, Reinserta y a mis compañeras senadoras que juntos suscribimos esta iniciativa. Hagámosla visible, hagámosla urgente, hagámosla importante en este Senado, junto con todos los otros temas que sí tratamos con otro nivel de prioridad. Enhorabuena y bueno, nos vemos el primero. La senadora Itzel Ríos, por favor. Muchas gracias. Yo de verdad que me da mucho gusto que estos sean de las cosas que nos unen en el Senado. Es verdad que somos distintos partidos, diferentes estados, pero estas son las causas que nos unen. Yo tuve la oportunidad en mi estado de ser presidenta de la Comisión de Readaptación Social y me tocó ver esto de manera muy cruda en las cárceles, pero hay quienes salen y siguen viviendo en una cárcel porque no tienen a su madre, porque no tienen sus derechos a salvo cuando no han hecho nada. No han hecho nada más que nacer y más que querer tener calidad de vida. Entonces, sí vale la pena mucho ponerle atención a esto, porque sí pareciera un esfuerzo, una inversión, pero yo creo que lo que estamos dejando de hacer al no cumplir con la ley, a no hacer esto visible, es generando ciudadanos en condiciones vulnerables. Y eso nos lleva a hacer los círculos viciosos, donde luego no entendemos porque cada vez hay más niños en actos de delincuencia. Si tú te pones a analizar la vida de cada de esos niños, a mí me pasaba, yo decía, ¿cuántos niños hay en esta cárcel? Me los daban y empezaba a estudiar la historia de vida de cada niño. Y resulta que venían de familias desintegradas, venían de madres que estuvieron en la cárcel y que aprendieron a que eso era normal, a que eso era normal el poder estar en una situación de delincuencia. Entonces, sí, de verdad yo celebro que se haga no solo el libro, sino que se haga el esfuerzo y que además de que se vaya esto al papel y al pleno a votación, se vaya a la realidad y que esto no quede más que como historia, más como antecedente de lo que pasó en la parte oscura y negra del trabajo de los niños en esta circunstancia, y que nosotros tengamos la fortuna en algún momento de decir que fuimos el antes y el después para que ellos tuvieran una mejor calidad de vida. De verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo que se hace aquí, y yo creo que si seguimos así en el trabajo que se hace en el legislativo y también que se lleve a la sociedad y que se vuelva incluso cultural el poder llevar esta visibilidad de la importancia que tiene el cuidado de los niños, pensando que ya no son el futuro, sino que son el presente, porque cada vez a más corta edad los niños delinquen, cada vez a menor corta edad también existen problemas, y creo que ellos tienen todo el derecho de nacer en una circunstancia que no les resulte vulnerable como es hasta la fecha. Muchísimas gracias y ojalá nos ayuden los medios de comunicación, no solamente para que se diga y se pueda elogiar la iniciativa, sino para que la población, la sociedad lo sepa y, como lo decía yo hace un rato, sea parte cultural, sea parte del día a día, que aprendamos, porque hay que aprenderlo y hay que desaprender otras cosas que desgraciadamente se han venido insertando en la vida cotidiana, que aprendamos
a tratar a los niños como se tienen que tratar, a que tienen sus derechos a salvo y que desaprendamos a juzgar y a ver muchas cosas que desgraciadamente en la actualidad se visibilizan de esa manera. Muchas gracias. Adrián Ojeda, servidor. Senadora Angélica Peña y Cristina Díaz, mis preguntas son, ya han detectado, me supongo que han detectado durante todo este tiempo las necesidades y sobre todo las garantías que deben de tener estos niños. ¿Nos podrían mencionar cuáles serían las urgentes que ustedes van a plantear en sus respectivas comisiones para que en realidad, como ya dijeron anteriormente, proceda y no quede nada más en el papel o en una buena intención? Sí, mire, la situación, hay que conocer cómo son los reclusorios para saber de qué estamos hablando. Los lugares en donde están las internas, en el mismo lugar donde están normalmente, ahí mismo tienen a sus hijos y a sus hijas. Hay un hacinamiento, una falta de salud, una falta de salubridad. Hay en el mejor lugar que podemos encontrar, quizás Teusendi, que no tiene un gran funcionamiento por situaciones diversas de las propias internas. Nos parece que se requiere que haya, además de atención médica especializada a las madres, también se necesita atención especializada a los niños y a las niñas, que nacen, son bebés, llegan en algunos centros de privación a los 3, otros tienen una gran discrecionalidad, o en otros a los 6, y entonces el problema que viven los niños y las niñas es que no tienen una vida normal como deberían tener otros, como lo tienen otros niños que no están viviendo en un reclusorio. Entonces, sí hay muchos elementos que si de por sí la situación en la que viven las mujeres internas es oprobioso, en el caso de las mujeres internas que son madres, es verdaderamente lamentable. No es posible que puedan vivir como están viviendo, no es posible que vivan el hacinamiento que viven en las celdas, y tampoco es posible que estos niños y estas niñas no tengan una atención especializada, como es su derecho. Gracias.